permitirnos estar aquí juntos, como hermanos, como hijos tuyos, como familia tuya, Padre. Tú has provisto este lugar para nosotros, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Padre. Has provisto tu Espíritu Santo para nosotros, para que tengamos vida, para que tengamos conocimiento, entendimiento de quién eres tú. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque nunca dejará de ser. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos sanas. Gracias porque hoy, Señor, tú transformarás nuestra forma de pensar y de creer. Porque hoy, Señor, tú sanarás las heridas en nuestras almas. Y tú sanarás las heridas en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Unge las palabras que salgan de mi boca, Señor. Úsanos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces seguimos hablando de este tema tan apasionante que es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. ¿Cómo hemos entendido el amor de Dios? ¿Cómo nosotros integramos? ¿Cómo se vuelve todo esto que hemos aprendido del amor de Dios? ¿Cómo se vuelve práctico en nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve entender el amor de Dios? ¿Qué beneficio me trae a mí entender el amor de Dios? ¿Cuántos han encontrado una respuesta en esto? Voy a volver entonces a empezar la serie para que comprendamos bien de qué estamos hablando. Miren, el amor de Dios, mis hermanos, ya sabemos que Dios ama muy diferente a como nosotros amamos, amén. Y es muy importante que lo entendamos. Nosotros amamos condicionalmente. Nosotros no amamos como ama el Señor, y el Señor ama con todo lo que es Él, con todos sus atributos. Cuando Dios ama, también está aplicando su misericordia, su justicia, su poder, su bondad, amén. Pero también cuando Él castiga, cuando Él deposita su ira sobre todo lo que es impiedad y pecado, está aplicando su amor. Nosotros no. Nosotros cuando alguien nos hace daño, ya dejamos de amar y queremos vengarnos. Queremos desquitarnos, devolver ojo por ojo. Amén. Nuestro amor está condicionado. Nosotros somos limitados en nuestra forma de amar. Y por eso es importante que aprendamos a amar. Cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿y cuál es el primer mandamiento, el más importante de todos? ¿Y qué le respondió el Señor? Amarás a tu Dios, ¿cómo? ¿De qué manera? Por encima de todo. ¿Cómo? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Dice el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo tengo que entender cómo ama a Dios, para poderlo amar con todo lo que soy. Amén. Y dentro de lo que hemos estudiado estos domingos, basándonos en el capítulo 9, allí encontramos en este capítulo 9 de Romanos unas verdades que a nuestro limitado y contaminado entendimiento son unas verdades chocantes. Alguien podría decirlo de esta manera. A mí me ha costado entenderlo personalmente, entender que Dios aborreció a uno y amó a otro aún antes de que nacieran. Amén. Lo dice el capítulo 9 de Romanos. A Isaac amé, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice la palabra de Dios. Y esto es una verdad. Y está explícita en la Biblia. El problema es que, conforme a nuestro pobre entendimiento, nosotros catalogamos esta clase de actitud como una actitud injusta de parte de Dios. ¿Cómo es posible que dos seres que no han salido al mundo, que no han nacido,
que no han hecho ni bien ni mal, como dice la palabra, Dios aborrezca a uno y ame al otro. ¿Cómo es posible eso? ¡Qué injusticia! Lo que no entendemos es que Dios es absolutamente soberano. Él es soberano. Y Él hace como Él quiere. Y Él hace todo para su gloria y por su gloria. Amén. No había nadie en la tierra suficientemente justo como para que Dios pudiera justificarlo, como para que Dios pudiera apoyarse en Él. Amén. Tampoco pudo encontrar Dios a alguien con capacidad de amar de tal manera que Él pudiera manifestar su poder a través de ese amor manifiesto. No había ninguno. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Amén. ¿A quién estaba hablando Dios? Ok. Y Abraham dice, Señor, Dios le anuncia sus planes. Y le dice, voy a destruir esa tierra, porque la maldad allí se ha multiplicado. Amén. Y cuando leemos, entendemos cuál era qué clase de maldad estaba sobreabundando en estos pueblos. Y Abraham, en su justicia, comienza a pedirle a Dios, Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo los vas a destruir todos? No puedes hacer eso. Y si hay allí unos justos, ¿cómo los vas a destruir? Y Dios le dijo, ok, búscame unos cuantos, tal vez 30. Y Abraham fue y no encontró 30. Dijo, bueno, está bien, no hay 30, pero pueden haber 20. Le dice, ok, encuéntrame los 20. Y Abraham tampoco encontró 20. Finalmente, haciendo cuentas, se dio Abraham cuenta que no había ninguno justo. Ninguno justo. Por lo tanto, la ira de Dios se depositó sobre estas dos poblaciones. Por eso, por esta razón, porque no hay uno justo, no hay uno bueno, Jesucristo obtuvo la justicia de Dios en la cruz y para Dios. Amén. ¿Por qué Jesús sí pudo? Jesús, Dios hombre, no pecó, no violó las leyes de Dios, perfecto en humanidad, en un cuerpo semejante al nuestro, un cuerpo sujeto a tentaciones, venció al pecado. Por lo tanto, en esa obediencia a Dios, en esa sujeción a Dios, aún luchando contra su propia carne, contra las tentaciones que habían en su propio cuerpo, Jesús venció. Y venció y obtuvo para nosotros la justicia de Dios. Amén. Por eso es por gracia. Por eso es por Cristo Jesús. Todo el que así lo crea, y es una verdad fácil de entender, entra bajo la cobertura de esa justicia de Dios, la cual fue dispuesta por su soberanía y es por fe. Amén. Es muy sencillo el plan de salvación de Dios. Déjenme explicarme mejor. Es complejo en toda la estructura del plan de Dios. Amén. Entender todo lo que Dios tuvo que mover, la logística de Dios, es complicado para nosotros. Pero es tan sencillo a la vez que es solamente por nuestra fe en lo que Él hizo que nosotros entramos en su plan de salvación. Y eso es muy sencillo. Esta mañana hablábamos con Camilo y le decía a Camilo, la fe es tan sencilla como esta. Dios nos dice que tenemos que ser como niños para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nuestra fe tiene que ser como la fe de un niño. Yo le decía a Camilo, saca a Nicolás, ve y dile, párate allá afuera, papi, y espera que caigan colombinas del cielo. Seguramente, como el niño entiende y conoce a su papá y lo ama, el niño va a obedecer porque cree que su papá le está diciendo la verdad. Amén. Y el niño va a salir y se va a parar a esperar las colombinas.
Y seguramente va a mirar para alrededor y no cae ninguna colombina. Pero así es la fe. Esa es la fe que requiere Dios de nosotros. Una fe que no argumenta con este raciocinio limitado. Es una fe que va contra toda lógica humana. Amén. De esta manera es que Dios nos invita a creer. Así que es por fe, y fe en Cristo Jesús. Y alguien tenía que pagar por toda la maldad, por todos los pecados. Ustedes recuerdan que la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Por lo tanto, ¿cuál era nuestro pago? Muerte, no había otra. Y no hay nadie en la tierra, ni aun los propios hombres que decretan que otro es santo, tampoco son santos. Me explico, son exentos de pecado. Amén. El hombre no es quien, porque dice la palabra que no hay uno solo bueno en la tierra. Por lo tanto, no hay uno solo en la tierra que pueda decretar que otro es perfecto, que otro es sin mancha, que otro es sin pecado, porque no es verdad, porque todos hemos pecado y todos, por lo tanto, merecemos la muerte. Amén. Eso dice Dios. Eso dice Dios. Todo aquel que está en pecado merece la muerte, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí es así o no es? Porque hay como duda aquí, como que el pastor se equivocó en esta. ¿Cómo me vas a decir a mí, pastorcito, de que yo merezco la muerte? Sí, la palabra lo dice. ¿Y sabes quién es la palabra? Jesús. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todo por él fue hecho. Jesús es la palabra. Y cuando Dios habló y creó las cosas, lo habló como con la palabra que salía de su boca. Y Jesús se hizo carne, y el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Amén. Jesús es la palabra. Y Dios, que es soberano, Dios que hizo todas las cosas, decreta que todo aquel que está en pecado debe morir, pues así es. Amén. Entonces alguien tenía que pagar por el pecado, y ese alguien éramos todos. Ese alguien que ocupó nuestro lugar fue Jesús, el Señor Jesús. Él ocupó el lugar, porque Él sí pudo ocupar el lugar. Él fue perfecto, Él fue cordero, sin mancha y sin arruga, que se dio por todos nosotros. Por eso, cuando la fe en Jesús es recibida, ese alguien que ha recibido esa verdad en su corazón, dice la palabra que es salvo, que es justificado, que es santificado, porque ha sido redimido de la muerte. ¿Por quién? Por Jesús. Amén. Por eso, entonces, el que está justificado en Cristo, quien pagó el precio, está obteniendo la justicia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, si yo estoy bien, Dios es quien establece los estándares de justicia para el universo. Es Dios. Y como Dios establece esos estándares de justicia, todo lo que Él haga y todo lo que Él disponga es justo. El profeta Daniel entendió este principio y declara en el libro, Daniel capítulo 4, versículo 35, dice el profeta Daniel: todos los habitantes de la tierra, ¿ya cogieron la escritura? Daniel 4, versículo 35. Daniel 4, versículo 35. Dice Daniel:
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Recuerden la misión de un profeta. La misión de un profeta era anunciar a los hombres la voluntad de Dios. Amén. Y este profeta dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios determina lo que va a suceder y lo que va a pasar con todo el universo. ¿Y saben por qué? Porque Él es soberano. Pero a diferencia de nosotros, hagan un ejercicio, así rapidito. No escuchar el teléfono, hagan este ejercicio. Trate a alguno con el respeto y la honra que Dios se merece, pero es un ejercicio práctico. Trate cada uno de pensar o de estar en la posición en que está Dios. Usted es creador de todas las cosas. Usted en su condición ahora, usted es creador de todas las cosas. Como usted piensa, como usted actúa, como usted siente, piense, si yo creo el mundo, pongo hombres allí, yo creo los ángeles, los pongo allí, pero veo cómo están acabando con mi creación, ¿cómo cada uno de ustedes respondería? ¿Cuántos quedan vivos? Ok, para la diosa Pili no queda ninguno vivo. Para la diosa Joana tampoco. Para el dios aquí derechito, Fercho, tampoco. ¿A alguien le quedó alguno vivo? A mí tampoco me quedó ninguno vivo. Esa es nuestra justicia. Amén. Pero Dios hace como Él quiere, aplicando todos sus atributos. Dios aplica su ira con misericordia, con amor, con justicia, con verdad. Nosotros no. Por lo tanto, Daniel dice, todos somos nada. Él es el que hace, Él es el que estableció, ¿y quién lo puede detener? Además que no lo detenga nadie, si pudiera, porque Él sí es justo. Amén. Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Dice el profeta, mas ¿de qué yo me debo de alabar? ¿De qué yo me debo de glorificar? ¿En qué me glorío yo? ¿De qué? Dice el profeta. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la voluntad de Dios. Dios es justo, pero el hombre, en su limitado pensar, en su incapacidad de entender los caminos de Dios, se atreve a cuestionar la justicia de Dios, por la razón de tener Dios la potestad de escoger. Amén. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué digo yo que el hombre es limitado para pensar? ¿Acaso nosotros podemos comprender cómo hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Acaso podemos nosotros comprender cómo Dios creó los ángeles? Job se hacía una cantidad de preguntas e interrogantes y decía, Dios mío, ¿por qué me ha sucedido todo esto a mí? Mejor me hubiese no haber nacido. Amén. Ustedes recuerdan la tragedia de Job. Sin embargo, Job comienza a tener un proceso, según los teólogos es más de un año lo que él está viviendo aquí. Un proceso donde hasta sus amigos vienen a reprocharle su estado. Cuando tú estás en una situación difícil, muchos van a decirte, es que estás en un pecado. ¿Quién sabe qué dejaste de hacer para Dios? ¿Quién sabe qué tienes por ahí oculto? Amén. Pero no es así, mi hermano.
Dios se va a glorificar en tu vida cuando Dios te ha escogido, cuando Dios te ha sacado de donde te ha sacado, cuando Dios te ha permitido tener el Espíritu Santo, cuando Dios te está revelando su palabra y estás haciendo esa renovación en tu ser. Dios tiene propósitos contigo. Y nada podrá separarte del amor de Dios por más que la gente quiera. Pablo, Pedro, Juan, todos estos hombres, Esteban, todos ellos fueron mártires del Evangelio. ¿Cómo es posible que un hombre que está en la cárcel escriba estas cartas que escribió y le pida a los que están allá afuera que tengan gozo cuando él está escaseando de todo? ¿Cómo es posible que un hombre que está sufriendo persecución, que le han tirado, le han arrojado piedras, que ha padecido de hambre, de frío, le diga a la gente que persevere y que crea? Ninguna condición física, emocional, puede limitar nuestra fe cuando la hemos depositado en quién es, en el Señor Jesucristo, no en nosotros. Job en el capítulo 40, en el versículo 2, dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Déjenme leer un poquitico más de lo que Job está preguntando aquí. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Y si hay alguno aquí que se está preguntando ¿por qué Dios hace y deja de hacer y no sé qué?, conteste a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te puedo yo responder? Si yo leo los capítulos anteriores, ese mismo Dios comienza a hablarle a Job de una cantidad de ciencia y sabiduría impresionante. Amén. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto, cuando yo puse esto, cuando yo puse a girar la tierra en medio de la nada, cuando yo esto y lo otro? Léanse los capítulos. Y encuentra la respuesta a Job ante toda esta sabiduría. Y él dice: yo soy vil, ¿qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca, mejor me callo. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Cuando yo no entiendo por qué Dios hace las cosas, este hombre, que si ustedes leen en el capítulo 1 y 2 de Job, que era un hombre sabio, que la gente buscaba, que la gente pedía consejo, que hablaba de Dios, que hacía sacrificios a Dios, que era temeroso, con un corazón recto y perfecto, apartado de todo mal, dice Dios de Job, este hombre que explicaba cosas que no sabía, concluyó que en realidad él tenía que callar ante tanta falta de conocimiento de Dios. Mejor es, me callo y no vuelvo a hablar, porque Dios es sabiduría, Dios es ciencia, ¿y quién puede argumentar con él? Amén. Dios ama conforme a su misericordia. Recordemos que Dios hace conforme a todos sus atributos. Ahí en Romanos 9, versículo 15, dice la palabra de Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. Que tiene misericordia. Que tiene misericordia. Amén. Así que si nosotros hoy estamos escuchando palabra de Dios y estamos congregados y estamos formando una comunidad de creyentes, es porque Dios ¿qué? Ha tenido misericordia. No es porque a ti te pareció Dios muy tierno, o la persona que te anunció el Evangelio te pareció muy sabia, o porque esta iglesia tan bonita, este lugar, o porque etcétera, etcétera, sino porque Dios ¿qué? Tuvo misericordia. Porque Dios es libre de mostrar su misericordia sobre el que Él quiere. Esa es
su decisión. Nosotros los cristianos tenemos una palabra, una frase que usamos mucho y decimos, es que yo busco de Dios, es que yo voy a buscar de Dios. Y resulta que el que nos encontró fue Él. Nosotros, Él no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Amén. Los que tenemos que agradecerle que fuimos encontrados y rescatados somos nosotros. La decisión es de Dios. Sin embargo, entendiendo cómo es que Él aplica sus atributos, nosotros no podemos pensar que lo que hace, como nosotros lo hacemos, es decir, cuando decimos que Dios tendrá misericordia y se compadecerá del que Él quiere, del que Él se compadezca, lo hará solo porque sí, porque así lo haríamos nosotros, porque se me da la gana y punto. Sino que Dios escoge dentro de su plan, ese plan de salvación, el cual consiste en el acto misericordioso de Jesús por la humanidad. Si tú estás aquí, Dios te escogió no pensando cómo tú escogerías a alguien, sino que Él te escogió pensando en la justicia, el amor, la misericordia, ¿de quién? De Jesús, que se entregó por ti. Amén. ¿Sí está claro? Por favor, yo necesito que esto quede claro. Si no me estoy explicando bien, me lo dicen. Y volvemos y resumimos. Pero Él escoge, y es por la misericordia, por la justicia de Él, es por su gloria. Y por otro lado, el amor de Dios y su gloria también se van a manifestar en la forma en cómo Él aplica su poder. Lo dice en el versículo 17 del capítulo 9 de Romanos. Dice la Escritura, porque la Escritura le dice al faraón, te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y esto es una verdad que choca. O sea que Dios levantó a Faraón solo para mostrar su poder. Según la Escritura, así es. Así es. Amén. En Éxodo podemos entender que Dios le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de este hombre. Así lo dijo, así se hizo. Sin embargo, pregunto, ¿es Dios injusto? Pareciera injusto, pero no es injusto. Déjenme tratar de explicar. Faraón, Dios permite que un hombre nazca, que un hombre crezca, se eduque, se reproduzca y sea puesto como rey, como faraón. Amén. Que todos lleguen a admirarlo, a respetarlo, que todos lleguen a sujetarse a sus decretos, y sin embargo, Dios dice que Dios lo levantó de esta manera para Él mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora escuche, todo esto es de Dios, amén. Aquí no intervino hombre alguno, Dios así lo pensó, así lo diseñó y así lo hizo, amén. Lo hizo así, ¿para qué? Tenía un propósito Dios. ¿Para qué propósito? Para que todos pudieran ver su poder, para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Amén. Para eso lo hizo. Ahora, eso es parte de la gloria de Dios. ¿Sí? Y lo que hace Dios, lo hace en armonía con lo que Él es. Así que deseaba mostrar su tremendo poder a través de este proceso en Egipto con el pueblo de Israel, usando la terquedad del faraón. ¿El resultado cuál fue? Exactamente lo que Dios se propuso.
de que todos los hombres, especialmente los enemigos de Israel, reconocieran cuál era ese Dios. Ustedes recuerdan, ustedes siguen leyendo, allá en el Éxodo, y salen ellos de Egipto, van al desierto y encuentran situaciones peligrosas, pero Dios siempre los respalda, Dios siempre los ayuda, Dios siempre los protege, y todos los pueblos comienzan a conocer que Israel, ese pueblo, tiene un Dios como ninguno, que es un Dios poderoso. Amén. Cuando vemos lo que pasa en el mundo, lo que está sucediendo hoy en el mundo, pensamos tal vez que Dios ha perdido el control o que está demasiado ocupado para atender todos los asuntos de la humanidad. Sin embargo, eso no dice la palabra de Dios. ¿Amén? Una vez un hermano mío estaba viviendo una situación complicada y esto me respondió. Dije, hermano, ¿y por qué no le pide a Dios? Me dice, es que él está tan ocupado que no me escucha a mí. Yo digo, santo, ¿qué Dios tan limitado tiene mi hermano? El mío, el que yo creo, el que me anuncia la Escritura, me dice que Él es todopoderoso. Y si eso quiere decir que nada se escapa de su poder, de su control, pues yo sí creo en mi Dios. Yo sí creo en este Dios. Amén. Dios tiene el control y Dios castigará el pecado como lo ha anunciado desde siempre. El problema para algunos es que Dios ha tenido paciencia y ha tenido misericordia y ha retardado su ira, pero que ha de venir el juicio para toda la humanidad, vendrá. Amén. Si yo sigo leyendo ahí en el capítulo 9 de Romanos, Pablo también nos enseña cómo Dios se glorifica en la forma de aplicar su juicio. Vamos al versículo 19 de Romanos 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios rechazó a Ismael, escogió a Isaac. Amén. Aborreció a Esaú, escogió a Jacob. Endureció a Faraón, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. La pregunta es entonces, si esto es así, si Dios es el que hace todo esto, ¿cómo es que Dios puede inculpar a alguien? Si Dios determina todo, ¿cómo es que puede inculpar a alguien de pecado? Amén. Sería una pregunta lógica. De acuerdo a nuestra definición de justicia, estas preguntas son totalmente válidas. Pero Pablo dice en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué debo entender yo con todo esto? Yo debo entender que el hombre es un pecador que ama su pecado. Amén. Ama las tinieblas más que la luz. La Biblia lo declara. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que busque de Dios. Esto lo dice la Biblia. El hombre rechaza el plan de salvación de Dios. El hombre rechaza el amor de Dios y cuando muere, muere espiritualmente porque ha decidido establecer su propia justicia. Todo esto nos indica que aun cuando Dios es perfectamente soberano, el hombre no deja de ser responsable por su conducta delante de Dios. Todo hombre es invitado a responder al Evangelio, al amor de Dios. Amén. A que pasemos de un estado donde había un Señor
que nos dominaba y nos tenía esclavizados al pecado, a la impiedad, a la injusticia, para que acojamos otro señorío que nos quiere llevar a la verdad, a la libertad y al gozo, a la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, pero la responsabilidad de los hombres es atender a la voluntad de Dios. Así que el que muere eternamente, así que el que quiere morir en su pecado, lo está haciendo bajo su propia responsabilidad, a pesar de la voluntad de Dios y a pesar de la soberanía de Dios. Amén. Mateo 11:28. Jesús lo expresaba de esta manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué? ¿Y yo qué? Tradúzcase como trabajado y cansado la carga que el pecado produce en nosotros. No se refiere a la fatiga carnal de trabajar todos los días, de madrugar todos los días. No se refiere a esto el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice, invita, vengan a mí, todos los pecadores, todos los que estén afligidos por el pecado, cargados por el pecado. ¿Por qué? Porque yo soy el que puedo hacerlos descansar. Porque yo logré la paz y la vida eterna por ustedes. Porque yo logré que la paga que ustedes merecían no la reciban. Porque yo ya la recibí. Amén. Hablando de la cena de hoy, esto es lo que tenemos que hacer memoria. 10. De esto es que tenemos que hacer memoria. Es que tengo las de leer y de aquí allá está difícil. Déjenme hablarle en un lenguaje más sencillo. Dios diseña, Dios es autónomo, Dios es soberano para determinar quién se pierde eternamente, Dios es soberano para endurecer el corazón de alguien, para hacer conforme a lo que Él es, amén. Esa es su soberanía, amén. Ahora bien, sabiendo esta verdad, que Dios puede hacer todo esto, y lo hace, también enseña el Señor que ha dejado la responsabilidad a cada hombre de creer o no en Él, en su justicia, en su amor, en su misericordia, en todo su plan, para que ninguno se pierda estando en Cristo Jesús. Amén. Nuestra mente afectada por el pecado no puede comprender a Dios. Cuando el pecado entró en el hombre, nuestra mente quedó limitada, quedó esclavizada, amén, quedó corta, y nuestra mente por ese pecado no puede comprender la grandeza de nuestro Señor, no puede comprender, no puede asimilar con su intelecto su justicia o su capacidad de amar, no puede comprender la misericordia, pero menos puede comprender la ira de Dios. No hay entendimiento a una mente que está afectada, contaminada por el pecado. No puede, porque Dios es santo y Dios es perfecto y nosotros perdimos esa perfección por el pecado. Por lo tanto, el pecado nos acorta nuestra manera de apreciar las cosas, de entender las cosas y más las cosas de Dios. Nosotros no podemos entender una verdad tan sencilla como es la que Dios nos quiere enseñar. En el versículo 21 de Romanos 9, dice Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros somos barro en las manos de Dios. En esa metáfora que Pablo está enseñando, Pablo de alguna manera está ilustrando lo ridículo que es que el barro se ponga a discutir con aquel que lo quiere transformar para usarlo. Pues podría seguir siendo simplemente barro y no haber sido tenido en cuenta para hacer algo de él. ¿Cómo es posible que este que está siendo formado, que no es nada,
como lo dice el profeta, que no es nada, se atreva siquiera a altercar con Dios. Dios hace con los hombres como Él quiere, pero vuelvo y les digo, no como nosotros pensamos, sino como Él es, en todo su conjunto, aplicando todos sus atributos. Ahí es como Él hace, de esa manera es como Él hace, como Él quiere. Pero da la oportunidad de que todos podamos ser barro útil. Amén. Un barro transformado. Recordemos que el propósito de Dios no es satisfacer los deseos de los hombres. Ese no es el propósito de Dios. No es contestar al intelecto corrupto y contaminado y depravado de los hombres, sino que es su propia gloria. Ese es el propósito de Dios. Y si yo sigo leyendo en el versículo 22 al 24, y dice Pablo, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Santo, esto es una verdad. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Cuando la Escritura dice, vasos de ira preparados para destrucción, no está diciendo que Dios preparó a hombres pecadores y a hombres no pecadores. Dios es el creador Dios no es el creador del pecado y no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, dice la Escritura. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El barro ya existe, pero el alfarero lo moldea lo que ya existe. Amén. La humanidad llega con el pecado, lo cual significa que toda la humanidad nace espiritualmente muerto, porque la paga del pecado es muerte. Listos, nacemos para destrucción. Amén. ¿Quién escogió pecar? ¿Dios o el hombre? El hombre escogió pecar. Dios no creó al hombre pecador. Dios lo creó perfecto, pero el hombre decidió pecar. La embarraron a Adán y Eva. Ponte el nombre de Adán o ponte el nombre de Eva, porque tú hoy, en Cristo Jesús, todavía pecas. ¿Te das cuenta? ¿Quién escoge pecar? Nosotros, no Dios. Por lo tanto, somos barro que existe, pero Dios quiere escoger de ese barro para su gloria a algunos que hagan notorio su nombre al mundo. Y ahí estás tú incluido. Dios te escogió. ¿Qué hiciste tú para que Dios te escogiera? Gloria a Dios, qué sabiduría. Claro que nada. Por lo tanto, cuando yo entiendo esta verdad, y no creas que esto no estoy hablando en serio, ya sí. Cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo me doy cuenta de mi estado, de lo que merecía, y me doy cuenta que por el amor de Dios, por su misericordia, he sido escogido, sin yo haber tenido ningún mérito para que Él me escogiera, solo por su amor y su misericordia. Esto produce en mi corazón gozo, me produce paz, me produce fuerza, fortaleza, me produce esperanza.